Dios te bendiga en esta mañana, amada iglesia del Señor. Que la paz de Cristo sea sobre usted hoy y siempre. Bendición, mis santos hermanos, para cada uno de ustedes. En el amor de Cristo les saluda a su servidor Carlos Acosta. Bien, estaba pensando, meditando que toda la palabra de Dios tiene que ser enseñada, toda la palabra de Dios tiene que ser expuesta para aprender, para tener conocimiento de lo que la palabra de Dios nos dice. En esta mañana, pues, mis santos hermanos, vamos a aclarar un tema muy importante que muchas veces se lleva a cabo, muchas veces se lo hace con un esfuerzo, con un sacrificio que son impuestos para cada hermano, para cada amigo, que por falta de escudriñamiento, por falta de desconocimiento de la palabra de Dios, mis santos hermanos, son llevados, son impulsados y son obligados a hacer lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Mis santos hermanos, y es algo que nosotros como estudiantes de la Biblia, como pastores, maestros, líderes y diáconos, siempre debemos de decir la verdad, lo que está en la Biblia, porque la palabra de Dios nos enseña que la verdad os hará libre. Y eso es algo importante, mis santos hermanos. No estamos aquí para criticar, no estamos aquí para levantar disensiones, no, estamos para, en lo poco que yo sé, en lo poco que yo he escudriñado, estamos para aprender, estamos para enseñar, y poco a poco Dios nos va dando una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. Y vamos a hablar del asunto de lo que es el diezmo. Muchos pastores no les gustan hablar del diezmo, no le enseñan a sus ovejas a hablar del diezmo, y eso es algo que no está de acuerdo en la sana doctrina, en la teología de Cristo. Debemos de enseñar qué es el diezmo y para qué, para quienes diezmaban, mis santos hermanos. Sabemos que existe dos pueblos, existe el pueblo de Israel y existe la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, el pueblo de Israel diezmaba, mis santos hermanos, para los levitas en el tiempo de la ley. Ahora, mis santos hermanos, ya no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia, donde Cristo Jesús se manifestó a través el amor de Dios, a través de la gracia en nosotros. Y es por eso que nosotros estamos en la gracia. Y en la gracia, mis santos hermanos, ya no debemos de diezmar. Y el que diezma en la gracia, mis santos hermanos, quiere decir que está en la ley. Entonces no debemos ser así. La gracia comenzó, mis santos hermanos, siempre hubo la gracia de Dios, pero la gracia de Cristo Jesús comenzó cuando Cristo Jesús murió y resucitó. Incluso nuestro Señor Jesucristo, mis santos hermanos, disputó con los escribas, con los fariseos, con aquellos que querían explotar a las viudas, al huérfano, a través del diezmo, mis santos hermanos. Y eso lo vemos nosotros por la palabra de Dios. Vemos cómo, de dónde nace el diezmo, de dónde sale el diezmo. Muchos de nosotros decimos que Abraham dio el diezmo. Sí, es verdad, Abraham dio el diezmo, pero Abraham dio el diezmo de un botín, no dio de plata de él. No, mis santos hermanos. Abraham dio el diezmo de un botín. Y eso lo vamos a ver por la palabra de Dios para que usted sepa, ¿no? Que esto no es invento de uno, sino que esto está escrito en la Sagrada Escritura, mis santos hermanos, ya, para que usted sepa de dónde Abraham dio el diezmo, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así la palabra del Señor. Está en Génesis 14, vamos a estudiar. Dice así, pero vamos a leer del 13, vamos a leer el contexto para tener todo relacionado. Dice así la palabra del Señor. La palabra de Dios, leemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. El primer diezmo
por mano del hombre, no hecho por, no estaba aún en la ley diputado, no, sino que estaba por mano del hombre, por voluntad, por agradecimiento del hombre. Cuando volvía la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo diciendo: bendito sea Abraham, Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Salem dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y él respondió a Abraham, el rey de Sodoma: ha alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que de un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que vinieron los jóvenes, la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomaron su parte. Donde vemos la palabra diezmos aquí, mis santos hermanos, en el versículo 20: y bendijo y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo, de todo el botín que él había recuperado, mis santos hermanos. Ahí vemos la palabra del diezmo que nos habla, que nos dice la palabra del Señor. Y es algo importante, mis santos hermanos, que debemos de conocer de dónde sale la palabra, la palabra, la palabra diezmo, mis santos hermanos. Es un agradecimiento humano, no está aún estipulado en la ley. No. La ley fue dada después, le fue dada a Moisés. Entonces debemos de conocer bien la Sagrada Escritura. Y vemos también, mis santos hermanos, en Génesis 29, y leemos el versículo 18, que dice así: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. ¿Qué es lo que está viendo aquí Jacob? Abraham, Isaac, Jacob, el nieto de Abraham, está viendo la misma secuencia de Abraham, mis santos hermanos. Jacob, como sabemos, era un usurpador, era una persona que tenía hacía mucho trueque, mucho engaño, y también hace un diálogo con Dios. Dice: Señor, si tú me ayudas, Señor, si tú me prometes, Señor, si tú me bendices, Señor, si tú me das, Señor, si tú me guardas, Señor, si tú me prosperas, Señor, si tú me ayudas a pasar este problema que tengo, mi Dios de la gloria, yo te doy todo lo que tú me das, todas las ganancias que tú me das. Hace como decir un pacto, hace como decir un trueque delante de Dios, y eso a Dios no le agrada, sino que Dios lo cuida, Dios le bendice por la gracia de Dios, mis santos hermanos, por su misericordia. Con Dios no hay que hacer trueque, con Dios no hay que decir: si yo le doy a Dios, Dios me da; si no le doy, Dios me da. No, Dios te da porque tú eres el Hijo de Dios. Dios te da porque tú estás caminando bajo la gracia de Dios. Dios no está viendo tu dinero, Dios no necesita tu dinero. Dios lo que necesita es tu obediencia, tú cómo andas delante de Dios. Eso es lo que Dios necesita. Pero muchas veces los pastores, los grandes pastores, manipulan a la gente diciendo: tienes que darle a Dios, tienes que darle; si tú le das a Dios, Dios te bendice; si tú le das a Dios, Dios te prospera; tienes que darle lo que tú ganas, darle a Dios para que Dios te bendice, dar el diezmo. Y el diezmo, mis santos hermanos, y muchas veces ese diezmo se hace obstáculo para poder ingresar a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque lo primero lo que están pidiendo es el diezmo, mis santos hermanos. Vamos a seguir viendo de dónde nace el diezmo. Levítico, gloria sea el nombre del Señor. En Levítico 27, creo que está la cita bíblica, mis santos hermanos. Estamos buscando la cita bíblica para poder ver qué nos dice la poderosa y eterna palabra del Señor. Vamos a leer el versículo 27 al 30. Y el diezmo de la tierra
así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio. Por ello, todo el diezmo de vaca, de oveja, de todo lo que pasa por la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto como él que se dio en cambio, será cosa consagrada, no podrá ser rescatado. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. ¿Qué vemos ahí, mis santos hermanos? El versículo de Levítico, versículo 27, 30 dice: estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Así es, mis santos hermanos. Los diezmos se trataba de granos, los diezmos se trataba de ganado, los diezmos se trataba de cabras, los diezmos se trataba de todo lo que producía la agricultura. Quizás tú me vienes a decir hoy en día, no, que en ese tiempo no había dinero, no había moneda, no había cambio. Toda una vida ha existido el dinero, toda una vida ha existido la plata. Pero eso era lo que Dios le había puesto al pueblo de Israel, que tenía que consagrar todos los alimentos, consagrar todos los animales. De eso, mis santos hermanos, se trataba el diezmo. El diezmo siempre ha sido en la ley, siempre ha sido para el pueblo de Israel, para la descendencia de los levitas, porque había una descendencia que Dios no le había dado heredad, mis santos hermanos. Y es por eso que nos habla y nos dice la palabra de Dios. Esta es la única mención del diezmo o décima parte en Levítico. Sin embargo, junto con esta ofrenda había otros dos diezmos del Antiguo Testamento que totalizaban alrededor de un 23%. Y eso lo vemos en Deuteronomio 14, 22. Vamos a seguir buscando Deuteronomio 14, 22. Asunto, lo que es el diezmo, mis santos hermanos, porque aquí estamos hablando de la palabra del Señor, la ley del diezmo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Indefectiblemente diezmará todo el producto del grano que rindiere tu campo. Así es, comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tu maná, de tu ganado, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el ganado fuera tan largo que no pueda llevarlo por estar lejos delante del lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para ponerlo en su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vaca, por oveja, por vino, por sidro, por cualquier cosa que tú deseas, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitarás en tu población, porque no tiene parte ni heredad contigo. Así es, mis santos hermanos. Ya hemos leído, hemos visto. Dice, no desampararás al levita, porque no tiene ni parte ni heredad contigo. Así lo había establecido el Señor Jehová de los ejércitos, mis santos hermanos. Dice así: al fin de cada 3 años sacará todo el diezmo de tus productos del año y lo guardará en tu ciudad. ¿Qué estás hablando ahí? Que cada 3 años será una quinta parte del diezmo, será otro diezmo, mis santos hermanos, que había que darle al pueblo de Israel, a los levitas, mis santos hermanos, para que ellos tengan alimento y no escaseen del alimento. Y los israelitas, el pueblo de Israel, tenía que ser obediente adelante de Dios. Gloria a su nombre del Señor, ser obediente. Ese es el diezmo, mis santos hermanos. No es como el diezmo de ahora, que los pastores se desesperan, se angustian, tienen atemorizado el pueblo en diezmo, y eso le pone una piedra de tropiezo, le pone un obstáculo para que ellos no puedan avanzar y no puedan crecer. Y seguimos leyendo ahí: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tu producto aquel año y lo guardarás en tu ciudad, y vendrá el levita que no tiene heredad
contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que hubieren en tu población, y comerá y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano hiciere. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que nos enseña, mis santos hermanos, compartir, mis santos hermanos, compartir con el que tiene necesidad, nos enseña. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor, mis santos hermanos. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios? Nos enseña que el pueblo de Israel tenía que compartir la necesidad, mis santos hermanos, con los levitas, para que ellos no tengan hambre, para que ellos no pasen necesidades. Y eso mismo ahora en la iglesia del Señor, eso es lo que también nos enseña a nosotros, compartir de las ofrendas, compartir con el extranjero, con la viuda, con el huérfano, no diezmo, no especular, no, mis santos hermanos, oprimir al pueblo, que muchas veces el pueblo no tiene, y muchas veces los pastores los oprimen, lo consagran para apretarlo y sacarle hasta lo que no tienen, los asustan, que si no da, reciben maldición. Y no es así la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene que hablarse como es, mis santos hermanos. No somos perfectos, no estamos logrando la perfección a través de Cristo Jesús. Y cuando vino Cristo Jesús, ¿qué hizo? Los confrontó a aquellos que pedían diezmo y ofrenda. Eso lo vemos en Mateo 23. Nos hemos saltado un poco para ir avanzando, porque el diezmo hay que hablar bastante. Mateo 23, vamos a leer, a ver qué nos dice ahí la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor, mis santos hermanos. Dice así la palabra del Señor, Mateo 23. Gloria sea el nombre del Señor, santo, poderoso Él. Dice así la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, Dios le está llamando. Sí, mis santos hermanos. ¿Por qué diezmáis la mente y el eneldo y el comino, dejáis lo más importante de la ley? Imagínense que ellos estaban diezmando, ellos estaban cobrando del diezmo de esas plantas que eran insignificantes, de esas plantas que servían para comestible de la comida en la casa. Los fariseos, mis santos hermanos, se creían que eran los doctores de la ley, se creían ellos perfectos, se creían intachables, mis santos hermanos, pero era de afuera, pero por dentro parecían lobos, rapaces, mis santos hermanos, que le pedían a las viudas, al huérfano, que tenían que diezmar de las plantas, del eneldo, del comino, del pimiento, tenían que diezmar de la ruda, de la hortaliza, que son plantas que están en la casa, que están ahí. Ellos estaban desesperados, ellos maquinaban en su mente cómo sacarle el dinero, y Dios viene y los confronta, y le dice: ay, fariseos hipócritas, ¿por qué diezmáis la mente, el eneldo y el comino, y dejar lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante para ti, mis santos hermanos? ¿Qué es lo más importante para ti? Dice: y dejáis lo más importante de la ley, lo que está establecido en la ley, la justicia y la misericordia. Debe de ser justo. Usted, pastor, debe de ser justo. Tú debes tener misericordia por tu oveja, que tu oveja está quizás, su hogar se derrumba, su casa se cae, pero tú quieres que de ahí sacar provecho. Pide diezmo, mis santos hermanos, y pobre ovejita anda por ahí toda flaca, toda que los pies se le cruzan, porque no tienen un sustento para llevar a diario, pero tú sí quieres sacarle lo último ahí. Esto es lo que te manda, lo que manda Dios a cada uno de nosotros, mis santos hermanos. Por eso es que debemos de tener misericordia por nuestros hermanos, por nuestros amigos. Esto es lo que nos enseña, no es invento mío, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Olvídate de diezmo. Cristo Jesús estuvo en la ley y Él nunca pidió diezmo, Él pedía la ofrenda a través de los apóstoles, mis santos hermanos. Por eso que te estoy estudiando, estoy leyendo la palabra que dice: ay, vosotros, escribes, fariseos hipócritas. Cristo lo confronta y le dice: hipócrita, ¿por qué diezmáis la mente
mente y del eneldo y el comino, y dejáis los más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, guía ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Mire cómo Dios los exhorta, mis santos hermanos. Tú tienes que ser humilde como pastor, como predicador, como evangelista, como maestro. Tienes que enseñar la verdad, enseñar lo que Dios manda a través de su palabra. Y Dios no nos sigue diciendo así: diezmai la mente y el eneldo y el comino, hierba del jardín y no producto de la granja, sobre los cuales se debía diezmar. Imagínense, mis santos hermanos, se debía diezmar porque eso estaba establecido en la ley, que ese diezmo era para el pueblo de Israel. Pero los fariseos querían diezmar, era de lo que producía el jardín, de lo que tú siembras en tu casa, quizás un tomate, una cebolla, un pimiento, un comino, algo para el sustento de la casa. De ahí venían los fariseos: doctores de la ley, y de ahí tienes que diezmar. Le decía: pobre mujercito, tenía que buscar no sé a dónde, y tenía que darle. ¿Por qué? Porque así estaba establecido en la ley, pero ellos transversaban la Biblia a sus conveniencias, mis santos hermanos. Por eso que hay que saber estudiar Biblia para poder hacer una buena interpretación, un buen estudio para no equivocarnos, mis santos hermanos. Pero los fariseos fastidiaban, tasaban un 10% de cada hierba, contando quizás cada semilla de anís en él. Sin embargo, la intención de Jesús no era condenar la observación de los mínimos detalles de la ley. El problema era que ellos habían descuidado los asuntos más importantes relacionados con la justicia, la misericordia y la fe, es decir, los principios morales que subrayan en las leyes. Ellos se conformaron con dar atención a los aspectos incidentes externos e intencionalmente obviaron el significado espiritual de la ley. Jesús le dijo que debían haberse concentrado en estas cosas sin dejar de hacer las otras, mis santos hermanos. Siempre tienes que tú, para poder realizar un trabajo bien hecho, siempre tienes que acordarte que tú tienes que tener justicia, que tú tienes que tener misericordia y fe a través de nuestro Señor Jesucristo, y no hacer las cosas por emoción, no hacer las cosas por lucro, no hacer las cosas momentáneamente. Eso es lo que Dios le está diciendo, sin dejar de hacer aquellos, mis santos hermanos. Ese es el diezmo. El diezmo no es para la iglesia del día. El diezmo es para los israelitas, mis santos hermanos, que vivieron, que están, hoy en día los israelitas no diezman porque no tienen templo. No, ellos lo que van a orar, a llorar en el muro de los lamentos, porque el templo fue destruido, mis santos hermanos, por Herodes. Entonces eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, mis santos hermanos. No es invento mío, no. Por eso escudriña tus escrituras y enseñan la verdad, enseñan lo que está escrito ahí. Cristo los confrontó. ¿Por qué? Porque ellos estaban desesperados por el diezmo, mis santos hermanos. Y eso es lo que en esta mañana lleva una pequeña charla, mis santos hermanos, que la iglesia del Señor no tiene que desesperarse por el diezmo. No, la iglesia del Señor tiene que continuar, tiene que ofrendar de acuerdo a su corazón, de acuerdo a lo que gana, de acuerdo a su corazón, no con tristeza, sino que ofrendar con alegría, mis santos hermanos, porque es para Dios lo que hacemos, y Dios no te va a castigar. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, mis santos hermanos, espero que esta charla, esta reflexión nos sirva para seguir avanzando y seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Amén y amén.